días, queridos padres. Soy Carlos Enrique Samaniego, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Les saludo y agradezco a todos los que sirven en encuentros sacerdotales y han organizado estas conferencias de actualización teológica que también yo he gozado en otros momentos, para sacerdotes. También un reconocimiento con gran admiración a los expositores y una felicitación sincera a todos los presbíteros que se han dado oportunidad para participar en este encuentro. El Papa Francisco, en su visita a México, llegó a decir: no pierdan el encanto de encontrarse, no pierdan el encanto de soñar juntos, no pierdan el encanto de caminar juntos. La sinodalidad, expresada en estas sencillas palabras, nos va a ayudar para hacer frente a la crisis mundial que estamos viviendo y a la crisis de la pospandemia si sobrevivimos. Sin duda, fomentar una cultura del encuentro será uno de los mejores aportes para afrontar unidos esta dura situación. Hay unas palabras muy hermosas del Evangelio: ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Esta afirmación tan bella la podríamos escuchar incluso dirigidas a nosotros en estos momentos. Han perseverado conmigo en mis pruebas. Son palabras en momentos en que se nos pide ser solidarios con la humanidad. Son palabras que nos invitan a afrontar esta dura prueba unidos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Son las pruebas de Jesús de Nazaret, pero son también las pruebas de Jesús de Nazaret Mesías, cabeza del pueblo mesiánico. Son, por tanto, las pruebas del pueblo mesiánico, del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Jesús es cabeza de la humanidad. Por eso, creciendo en la relación, en el encuentro con Jesús, crezcamos en la participación de sus pruebas, que son las pruebas del nuevo pueblo de Dios, las pruebas de la humanidad. Y así extenderemos la relación íntima y vital con los que padecen todo tipo de pruebas. Solo desde el encuentro con Jesús podremos fomentar una cultura del encuentro con todos los hermanos que Dios pone en nuestro camino. Pues que Dios les conceda, queridos hermanos sacerdotes, ver mucho fruto al fomentar esta cultura del encuentro. Agradezco mucho a sus palabras a Monseñor Carlos y que nos esté acompañando en este inicio de este curso. Vamos a pasar a la sesión con el expositor que desde Roma se ha conectado. Solo les agradecería recordar, para facilitar una buena exposición, los aspectos técnicos que son útiles: tener su micrófono siempre apagado y mantener la cámara apagada o encendida, cada uno lo decide como quiera. Vamos a tener una exposición de alrededor de 35-40 minutos y no habría interrupciones durante esa exposición. Al final habrá un tiempo para preguntas. Esas preguntas se pueden enviar por escrito por el chat, mencionando su nombre, su diócesis, su país y la pregunta, y yo podría leerlas. O bien, si prefieren, se pueden conectar y hacer la pregunta personalmente, pero para eso hay que enviarlas por el chat. Una pregunta que no se envía antes por el chat, pues no se tomará en cuenta, porque pues son bastantes preguntas y hay que organizarlas. Entonces, lo preferible es que a mitad de la sesión o ya en la última parte de la sesión envíen, pues, el que quiera hacer alguna pregunta por escrito brevemente lo que le gustaría preguntar y los vamos conectando. Entonces, les agradezco que revisen que tengan apagados todos sus micrófonos, excepto el expositor, que ahora voy a presentar, el profesor Sergio Tapia Velasco, nacido en México en 1968 y que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana aquí en México. Se ordenó sacerdote en 1998, incardinado a la prelatura del Opus Dei. Es doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz, donde actualmente trabaja como profesor asociado de Retórica y Antropología
y además se encarga de los cursos de Media Training y Public Speaking. Y ha colaborado con distintas cadenas televisivas como la RAI, la CNN, Ground Reports, etc. Pues en esta sesión, la primera sesión, Creados para el Encuentro, le damos la palabra al profesor Sergio Tapia. Le agradecemos mucho que nos esté apoyando con esto. Y bienvenidos todos, sacerdotes de toda América. Sergio. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos ustedes que se están conectando, pues prácticamente de toda América. Me emociona pensar que hay gente, eso, desde Canadá hasta Argentina, que está aquí presente. Y ya esta mañana, cuando celebraba la misa, pues le pedí al Señor que realmente estas 3 conferencias que vamos a tener nos ayuden a encontrarnos. Sería un poco absurdo hablar de creados para el encuentro, cómo transformar cualquier encuentro en un encuentro verdadero y no transformar este momento en un encuentro verdadero. Antes de entrar a la sesión de hoy, aunque ya lo han visto quizás en el depliant, en el anuncio de estas conferencias, nosotros vamos a desarrollar en los próximos 3 meses los siguientes puntos. Vamos a hablar hoy del diálogo, porque es el punto de partida de toda la retórica, de cualquier discurso, el diálogo interpersonal. Vamos a hablar en un segundo momento, el próximo mes, de la homilía como conversación. Pienso que es muy bonito precisamente el pensar que el verbo homilein significa eso, conversar, conversar. Y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium lo dice así, ¿no? La homilía es conversación entre Dios y su pueblo. Entonces vamos a hablar un poco, algunos tips, tendremos poco tiempo, pero hablar algunos tips sobre la homilía, cómo podemos predicar sin aburrir. Y al final daré algunos tips sobre principios de comunicación de crisis, porque me parece importante el tener en cuenta que todos nosotros, como pastores, estemos donde estemos, podemos enfrentarnos a situaciones problemáticas y somos la primera respuesta para el pueblo de Dios y somos la primera respuesta en muchas ocasiones para los periodistas. Entonces, ese será el programa de nuestras sesiones. El día de hoy vamos a empezar hablando de pragmática. La pragmática es una ciencia que apareció, digamos, en el siglo XX y que tiene un desarrollo que no hubiera sido posible sin el libro que en 1923 escribió Martin Buber, el de Yo y Tú, que seguramente les sonará. Es un libro que dentro de pocos años pues va a cumplir 100 años de publicación y que realmente cambió la historia de la filosofía, porque Buber fue el primero en denunciar que cuando 2 personas se encuentran, en ocasiones ese encuentro no es el encuentro entre 2 personas, sino entre una persona y un objeto. La otra persona se siente maltratada, no se siente al mismo nivel y aquella conversación no tiene fruto. Los estudios de Buber llevaron a que distintos estudiosos, principalmente en Oxford y en Stanford, en Oxford fue John Austin y en Stanford Paul Grice, pues dieron lugar a eso, a una serie de estudios sobre el diálogo, intentando entender cuál era ese diálogo verdadero del que hablaba Buber, qué hacíamos con las palabras mientras hablábamos. Y bueno, para mí ha sido un gran descubrimiento el pensar que aquello que yo había estudiado sobre la pragmática en muchos filósofos, después me lo encontré en distintos modos en muchos escritos del Santo Padre Francisco. Y eso es lo que me ha llevado a pensar, bueno, el Papa habla mucho de la cultura del encuentro. Y creo que es una oportunidad para todos nosotros, aunque el tema sea muy sencillo,
es una oportunidad para reflexionar si realmente nosotros como pastores somos personas que saben encontrar, que saben darse a los demás, que saben establecer diálogos auténticos. Todos recuerdan en la Evangelii Gaudium, en el número 3, al inicio de esta exhortación apostólica, que es de algún modo el documento programático del pontificado del Papa Francisco, pues cuando salió, creo que a todos nos llamó la atención este número 3 en el que decía el Papa: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él, de intentarlo cada día sin descanso. Creo que cuando el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro, está poniendo en palabras suyas toda una tradición bíblica, porque hemos sido creados para el encuentro. No es una casualidad que Martin Buber sea hebreo, un filósofo hebreo, austríaco de nacimiento, pero no es una casualidad que Martin Buber sea hebreo. No es una casualidad que Emmanuel Levinas desarrolle después de los escritos de Buber toda una serie de libros sobre el encontrar a los demás, el ver el rostro de los demás. No es una casualidad que después Martin Rosenberg desarrolle todo lo que se llama la cultura de la no violencia a nivel de diálogo. Todos ellos son hebreos. Y es que, claro, en la Biblia constantemente aparece que el hombre ha sido creado para encontrarse con Dios. Es muy bonito, repito, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación a renovar ahora su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él, de intentarlo cada día sin descanso. Toda la Biblia nos habla de este Dios que busca a las personas. Pienso que esta mañana, cuando celebramos la misa de San Mateo, y bueno, quizás ya leyeron el oficio de lecturas, pues nos encontramos con el moto del Papa, ¿verdad? De Papa Francisco, que lo tomó de ahí, de San Beda el Venerable, ese miserando ad coeligendo, Dios que mira con misericordia a Mateo, lo elige, lo llama, sígueme, e inicia un encuentro fantástico que le cambia la vida a aquel hombre. Cristo nos busca constantemente, Dios nos busca constantemente. Y pienso que ese es, en definitiva, la misión de cualquier persona: encontrar a los demás y encontrar a Dios a través de los demás. En definitiva, toda la iglesia lo recuerdan mejor que yo. La Lumen Gentium es ese sacramento, ese misterio de Dios que se encuentra con los hombres y que permite el encuentro de los hombres entre sí. Más adelante, el Papa Francisco, siempre en el Evangelii Gaudium, no los quiero cansar con muchas notas, porque creo que el documento lo conocemos, pero dice el Papa en el número 8, solo gracias a ese encuentro con Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Ya nos hemos acostumbrado a este lenguaje del Papa, pero no hay que pasarlo por encima demasiado rápido. Todos tenemos el peligro de ser eso, autorreferenciales, de estar pensando solo en nosotros mismos. El egoísmo es nuestro gran enemigo y solo a través del encuentro con los demás podemos alcanzar la verdadera felicidad. Dice el Papa, siempre el número 8 del Evangelii Gaudium, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. ¿Y cuál es ese ser más verdadero?
pues es ese ser instrumento del encuentro con Dios, ser imagen de Dios para los demás. San José María Escrivá lo decía que teníamos que ser Cristo que pasa para los demás y al mismo tiempo descubrir en los demás a Cristo que pasa y que tengo que tratar bien. Pienso que muchas veces la doctrina de San José María se podría resumir en los títulos de sus 2 libros de homilías, ¿no? Amigos de Dios y Cristo que pasa, porque ahí está todo. En definitiva, se trata de aprender a encontrarnos con Dios, ser sus amigos y aprender a ser Cristo que pasa para los demás, llevarles a Cristo y luego ser capaces también de reconocer al Señor en los demás para servirlo. Pero bueno, vamos a dar algunos elementos de análisis al inicio de esta presentación, de esta conferencia, sobre puntos que me parece muy importantes que el Papa Francisco ha desarrollado en muchos documentos, pero repito, he tomado como base el Evangelii Gaudium porque me parece que ahí está el programa de su pontificado, y por otro lado porque reflejan muy bien el pensamiento del Papa, que no es un pensamiento, digamos, improvisado. Si uno lee, me imagino que alguno de ustedes lo haya leído, hay un libro que se llama Entre el cielo y la tierra, que recoge el diálogo del cardenal Bergoglio con el que era rabino, no sé si lo sigue haciendo, el rabino de Buenos Aires, Scorca, y allí en este diálogo el Papa habla ya muchas veces, ¿no? El entonces cardenal Bergoglio habla ya muchas veces de esta cultura del encuentro, de la necesidad de favorecer el encuentro entre los demás. Y por eso nos sorprende que cuando habla de crear relaciones nuevas en Cristo, el Papa hable de la necesidad de crear una nueva cultura, eso, que supere la autorreferencialidad. Perdón que les ponga esta nota tan larga, voy a poner 2 notas del Evangelii Gaudium, pero que me interesa leer con ustedes, porque creo que nos sirven bien como resumen de lo que quiero exponer el día de hoy. Dice el Evangelii Gaudium 87, hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. El Papa es muy duro, es muy claro, no tiene pelos en la lengua y dice, vamos a salir perdiendo si nos dejamos llevar por el egoísmo. No es una doctrina nueva, es lo de que hemos oído toda la vida, es una invitación a ser humildes, pero que para un sacerdote se convierte de algún modo en un mandato, porque estamos llamados a eso, a ser Cristo que pasa, estamos llamados a mostrarnos, a ser instrumentos de la misericordia de Dios para los demás. Y qué triste sería que no supiéramos descubrir esas oportunidades de encuentro, esas oportunidades de comunicación. Pero el Papa no solo habla de esta mística, pienso que también la palabra es muy bonita, mística de encontrarse. Nos podría parecer exagerado. Y sin embargo, yo recuerdo, no sé si esté presente entre las personas que me están escuchando, hace unos años el padre Pedro Benítez, un sacerdote de la arquidiócesis de Tlalnepantla, que es un apasionado de escritos bíblicos,
me dijo, mira, lo que tú estás diciendo sobre que Dios nos creó para encontrarnos, que Dios nos creó para hablar, yo me lo encontré cuando estaba estudiando el Targum, los comentarios a la Biblia que hacían los antiguos rabinos. Y entonces resulta que en los comentarios de los rabinos, cuando se habla de la creación del hombre, todos la recordamos, ¿no? Ese momento casi mágico, maravilloso, en el que Dios forma de la arcilla un hombre, ¿no? Jugando, podríamos decir, hace un muñequito, hace un pupazzo, dirían los italianos, ¿no? Hace un muñequito. Y luego la Biblia simplemente dice que sopló sobre el que le infundió, alitó, dicen en italiano, ¿no? Alitó su dilui lo spirito. Dice, sopló el espíritu, le infundió el espíritu. Y Pedro Benítez me decía, ¿sabes qué es lo que comenta el Targum? Que cuando Dios tomó aquel hombre que había formado de la tierra, lo vio y le dijo, habla. Eso es lo que Dios hizo. En el momento de la creación, Dios nos concede el lenguaje. Y por eso, hablar incluye una mística. No es una exageración que el Papa Francisco hable de la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, porque el hombre ha sido creado para el encuentro. Él lo dice, lo dirá en muchos documentos el Papa Francisco, pero repito, también lo que me ha sorprendido es que viendo los documentos de esos otros filósofos, tanto Martin Buber, Emmanuel Levinas, Marshall Rosenberg y luego John Searle, Paul Grice, John Austin, todos ellos van hablando de esto de que hemos sido creados para hablar, hemos sido creados para encontrarnos. Si el hombre no habla, se frustra. Qué triste es cuando una persona pierde la capacidad de hablar. Y nosotros, bueno, todo esto nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿yo cómo puedo aumentar mis posibilidades de encuentro? Y el Papa continúa en la Evangelii Gaudium 88. De nuevo, perdón que sea una cita larga, pero creo que es muy rica y nos puede ayudar. Dice, el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Superar la sospecha. ¿Cuándo dejamos de encontrarnos? Dejamos de encontrarnos con los demás cuando desconfiamos de ellos. Sorprende porque Aristóteles, cuando habla de la retórica, cuando habla, no habla él directamente del diálogo, habla de un discurso bien puesto hacia los demás. Aristóteles dice, bueno, el objetivo del buen orador es ser creíble, pero para ser creíble, en realidad lo que dice Aristóteles, si uno se va a leer el original, no es tanto ser creíble, sino el orador es aquel que es capaz de generar fe, en este caso fe humana, ¿no? Pero es una persona que da confianza, que genera fe, y por eso los demás quieren escucharlo, porque es una persona que se gana, ¿no? Dice, de la cual no se sospecha. El Papa dice aquí, el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, que me compliquen la vida a los demás, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. El mundo actual se ha vuelto un lugar donde eso, parece que todos nos están invitando a la desconfianza. Y el reto del cristiano es decir, no, somos personas que tienen que dar confianza. Y los sacerdotes, San José María, perdón que lo cite también tantas veces a él, pero pues, ¿qué quieren? Soy sacerdote del Opus Dei, he vivido de su espíritu y me gusta mucho lo que escribía en una carta del 8 de agosto de 1956, una carta dirigida a todos los sacerdotes, en la que decía que los sacerdotes teníamos que ser instrumentos de unidad. O sea, así definía la tarea del sacerdote, ser instrumento de unidad, columna de unidad, dirá en otro momento. Somos como ese cemento escondido, como esos sillares, las piedras
que sostienen toda la edificación. Y bueno, nosotros lo que nos toca es ayudar a los demás eso, para que no estén a la defensiva. Porque este mundo, dice, muchos, dice el Papa Francisco, muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda, hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con sus dolores y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Son palabras muy, muy bonitas que repito, bueno, las pueden leer después ustedes, pero en las que el Papa Francisco dice, bueno, tenemos que correr el riesgo de encontrarnos con los demás, de generar un diálogo auténtico. ¿Y cómo define el Papa ese diálogo? Bueno, el Papa define el diálogo auténtico. Cuando hablo de diálogo auténtico, utilizo la palabra diálogo auténtico porque es la que utilizaba Martin Buber, es decir, ese diálogo en el que no es yo, ello, sino yo, tú. Ese diálogo auténtico, el Papa Francisco lo define hablando precisamente de la homilía, pero vale para todo, lo define en el Evangelii Gaudium 142. Y dice el Papa, un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. O sea, el diálogo auténtico no está tanto en transmitir información útil. A ver si consigo decirlo de modo sencillo sin complicarme. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje animal y el lenguaje humano? Hoy en día está muy claro que hay lenguaje animal. Quizás en pasado se ponía en duda esto, pero hoy cualquier persona seria, los etólogos, que son los que estudian el comportamiento de los animales, y prácticamente hay un consenso en toda la comunidad filosófica, se puede hablar con toda precisión del lenguaje animal. El lenguaje es una cosa compartida, de hecho hablan incluso de que hay lenguaje celular, hay transmisión de información entre células y células. Pensemos en la triste situación esto de un virus que se expande. Pues ¿cómo se expande? Porque comunica, ¿no?, con las otras células y transmite la información necesaria para infectarlas. En fin, hay lenguaje desde el nivel molecular y hay lenguaje animal. Pero ¿cuál es la diferencia con el lenguaje humano? Que el lenguaje animal es siempre un lenguaje, digámoslo así, útil. El lenguaje animal siempre busca simplemente eso, aprovecharse del otro, conseguir que el otro le dé información práctica para conseguir un objetivo individual. En cambio, las personas tenemos la capacidad de platicar, de conversar, de charlar, de perder el tiempo, de hacernos amigos. Porque lo importante no es tanto lo que yo digo, cuanto el darme a los demás, darme a los demás. Por eso repito, creo que esta definición de diálogo auténtico es muy bonita, porque dice el Papa, un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar, por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. Entonces, creo que eso es algo que nosotros tenemos que conseguir transmitir a los demás. Decir, bueno, que cuando nos encuentren, no simplemente encuentren a alguien que les da información útil. Es necesario que haya información útil, eso está muy claro. Paul Grice, estudiando las condiciones de cooperación en el diálogo, lo dijo muy claro, que si el diálogo
no llevaba a conseguir información relevante, pues se vuelve aburrido. Las cosas que me dicen los demás tienen que ser importantes, tienen que ser verdaderas. Si no, la conversación se vuelve insulsa, no se quiere escuchar al otro. Pero no puede quedarse allí. Y creo que nuestro reto como pastores es ayudarle a las personas a descubrir que cuando vamos, qué sé yo, al supermercado, no podemos simplemente pues decirle a la cajera cuánto es y darle el dinero y pagar las cosas, sino que es una oportunidad para encontrar el otro, que no es un ello que está allí para hacer, no es una máquina que cuenta dinero, no, es una cajera que se llama Lupita y que hay que saludar y poco a poco conocer su vida, su familia, sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque es una persona. Y ese es nuestro reto, que haya diálogo auténtico. Entonces, el Papa Francisco, a lo largo de distintos documentos, ha hablado de una serie de condiciones de validez del diálogo que aquí menciono rápidamente y que intentaré desarrollar con brevedad. Por un lado, habla de la identidad, la relación, el utilizar el lenguaje del otro, el ser sencillos o claros y el privilegiar la escucha. Son 5, digamos así, características que ahora vamos a mencionar. Entonces, la primera, identidad. Bueno, uno, para poder encontrarse con el otro, tiene que respetar la identidad de la otra persona y tiene que evitar, pues eso, no ser relativista. El Papa lo dice en distintos momentos. O sea, yo tengo que respetar mi propia identidad de ser cristiano, de ser sacerdote, respetar lo que soy, pero respetar también al otro. Y en este sentido hay que saber arriesgarse, hay que saber entender que no todas las personas piensan como yo. Hay personas desafortunadamente que han perdido la fe, hay personas que tienen otros puntos de vista. Esto nos lo insistía mucho el fundador de la obra. Los que hayan participado en medios de formación del Opus Dei conocen que San José María le daba mucho peso a las tertulias, digamos, esas charlas de sobremesa en las que pues uno habla digamos, de las cosas importantes y de las cosas menos importantes. Se discute y se habla en familia. Pero decía, bueno, hay que aprender a respetar la libertad del otro, respetar las opiniones de los demás. Hay que aprender bueno, que hay distintos puntos de vista y lo que para unas personas puede ser cóncavo, para otras es convexo. Y realmente es el mismo objeto. Y ponía el ejemplo de eso de un cuenco o una, ya no sé hablar español, una chótola, ¿no? Un pequeño recipiente. Dice, bueno, pues para algunos, si lo ven de este lado, parece que está sumido. Si lo ven otros del otro lado, parece que sale. ¿Por qué? Porque la realidad tiene distintos aspectos. Entonces, hay que saber arriesgarse. Pero no es solo respetar la identidad. Hay que entender, y esto quizás es uno de los mantras, digamos así, de nuestra facultad de comunicación, hay que entender que el más importante que el mensaje es la relación que tenemos con los demás. Porque bueno, si el mensaje va mal, digámoslo así, si encontrando una persona me equivoco, pues podré repetir el mensaje en un segundo momento. Pero si en cambio hay rechazo con la otra persona, no la trato bien, entonces el mensaje nunca va a llegar distorsionado. Santo Tomás de Aquino, traduciendo la retórica de Aristóteles, se fijó en una palabra que Aristóteles considera como una de las 3 virtudes intelectuales del orador. Esa virtud para Aristóteles es la eunoia, noein, ¿no? Bueno, noein, pensar. Entonces, pensar bien. Bueno, pues Santo Tomás, cuando le toca a Santo Tomás traducir eunoia al latino,
lo traduce por benevolencia, amabilidad, benevolencia, querer. Ti voglio bene, ¿no? El italiano dice, los italianos dicen ti voglio bene para decir te quiero. Te quiero bien, te quiero bien. Pues no se puede conseguir un mensaje, un diálogo eficaz si la otra persona no se siente querida. La amabilidad, la cortesía, no es simplemente, digamos así, una cuestión pro forma que hay que seguir porque, bueno, así me lo enseñó mi abuelita, ¿no? O quien sea, sino, no, la benevolencia es condición de eficacia para el lenguaje. Si una persona se siente querida, querrá escuchar a los demás. La tercera condición para un diálogo auténtico, dice el Papa Francisco, es aprender a usar el lenguaje del otro. Me sorprendió mucho cuando el Papa usa esta expresión, dice, de aprender a usar el lenguaje del otro, aprender a usar las palabras de la otra persona, porque es un elemento que aparece ya desde los manuales de retórica del medievo cristiano, cuando se empieza a desarrollar, digamos, una vez que terminan las invasiones, pues de nuevo la vida política en Europa. Curiosamente, le piden a los monjes, a los frailes franciscanos principalmente, que enseñen a los cortesanos a hablar entre sí. Porque decían, bueno, ustedes viven en conventos, viven en comunidad, saben dialogar, enséñenos. Y entonces inicia, y uno de los elementos centrales de esos tratados era siempre esta adecuatio, adecuarse al lenguaje de los demás. Pues el Papa Francisco lo dice muy claro, hay que aprender a usar el lenguaje del otro, ser empáticos, adaptar nuestro lenguaje, saber perdonar para crear confianza, estar dispuestos a perder. No siempre se puede ganar. Y en ese sentido el Papa dice, bueno, es que el amor siempre supera barreras, siempre supera barreras. Por eso creo que, bueno, para que el mensaje pueda llegar, la gente se tiene que sentir querida, pero también es importante que el mensaje sea claro, que sea sencillo. Aquí el Papa hace una distinción que ahora no voy a hacer entre sencillez y claridad, es un poco compleja, pero bueno, él dice, no basta pensar bien el lenguaje, hay que saberlo transmitir. O sea, hay una sencillez de pensamiento y una claridad de exposición. Y de hecho tiene mucha razón, porque cuando un discurso es malo, casi siempre es malo porque no hay orden en la cabeza de quien está hablando. Por eso lo primero es decir, bueno, tengo que conseguir claridad en mi inteligencia para que después haya claridad en mi exposición. Por eso sencillez y claridad. Y hay que escoger las palabras justas para ser más claros y para ser breves y ser relevantes, es decir, cosas importantes. Lógicamente todo esto pues llevaría mucho que decir, porque él dice, bueno, pues no va a haber sencillez y claridad si uno es falso, si no es verdadero, si no se nota esa apertura, esa sinceridad, etc. Y la última condición que señala el Papa es la de privilegiar la escucha. O sea, aprender a escuchar a los demás, que es la condición de cualquier buen orador, ¿no? Cuando uno piensa en comunicación contemporánea, cuando piensas en marketing, cuando piensas en diseñar una página web, cuando piensas en cualquier condición eficaz, cualquier comunicación eficaz, perdón, lo primero que se te dice es, piensa cuál es tu público, quién te está escuchando, porque si no, uno se arriesga a decir cosas insulsas, poco relevantes para los demás. Por eso decir, bueno, pues nuestro reto es aprender a escuchar. Hace tiempo me acuerdo de un sacerdote, amigo mío, que trabajaba, bueno, tenía como encargo pastoral, estaba de confesor en la Basílica de Guadalupe. Y me sorprendió mucho porque predicaba increíblemente bien y yo, pues dedicándome a dar clases de retórica, no pude soportar la tentación y le pregunté, oye, ¿qué haces para preparar tus homilías? Y él fue muy sencillo, me dijo, bueno, pues lo que hago es que paso 8 horas en el confesionario de la Basílica de Guadalupe todos los días. Y entonces
escucho los problemas de la gente y luego, cuando me toca predicar, hablo de los problemas de la gente. Hablo de esos problemas. Y creo que eso es también, pues, muy importante, ¿no? Hablar de los problemas de la gente. Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta, porque hay que privilegiar la escucha, que requiere eso: paciencia, proximidad, humildad, dedicarles tiempo, saber perder tiempo con los demás. El Papa habla lógicamente en sus escritos y en distintos discursos de los desafíos que nos ha puesto la era digital. Ahora, bueno, todo en la era digital tiene riesgos y ventajas. Ahora estamos, gracias a Dios, conectados eso con todo el mundo, gracias a Internet, ¿no? Y pueden seguirme en esta conferencia gente desde Canadá hasta Argentina, pasando por toda América, y yo hablando desde Roma. Es una maravilla, es una maravilla. Pero es evidente que hay riesgos. Y el Papa, como padre, digamos así, como pastor, también nos dice, bueno, hay que estar atentos porque hay desafíos de esa comunicación, porque por un lado, la información es muy rápida, no hay tiempo para criticarla. Por otro lado, uno se arriesga a simplemente estar repitiendo lo que nos gusta o, digamos, retuitando o compartiendo los mensajes que subrayan simplemente nuestro propio modo de ver las cosas, que es esto que en comunicación se llama echo chamber, ¿no? Se crea una cámara de eco y uno pues realmente no conoce más, sino simplemente está repitiendo lo que le gusta. Y el Papa habla del riesgo, lo ha repetido en muchas ocasiones, del riesgo de aislarse detrás de un teléfono. Se lo dice mucho a los jóvenes. Entonces creo que hay que aprender, bueno, en este privilegiar el encuentro auténtico, aprender a utilizar bien estos medios modernos, fantásticos, que nos ofrece la tecnología, para poder tener encuentros auténticos. No lo vamos a hacer en esta ocasión, en estas 3 conferencias. Si alguno está interesado, luego le puedo dar alguna referencia sobre cuál es la identidad del sacerdote en las redes sociales. Me parece que no todo mundo tiene que estar presente, pero algunos sí tienen que estar presentes. Y creo que es importante, pues, el aprender a estar. El riesgo de las redes sociales es que eso, bueno, más que nunca estamos en vitrina y estamos, bueno, el sacerdote está muy expuesto a ser atacado y no hay que ser ingenuos. Tiene una gran ventaja y creo que es de una utilidad enorme estar presente en las redes, pero bueno, quizás no todos tienen que estar y los que deciden estar tienen que saber estar profesionalmente, y eso significa esas condiciones de amabilidad, de escucha, de todo lo que hemos dicho antes del diálogo auténtico. Pienso que hablando del diálogo auténtico, el Papa insiste mucho en que el primer lugar donde se aprende a dialogar es la familia. Y es allí donde las personas aprenden a vivir esta proximidad. Es una palabra que utiliza el Papa para hablar de lo que otros filósofos pues hablan simplemente de igualdad, de equiparación. El diálogo, eso no se da entre yo, ello, en 2 niveles, sino el diálogo se da cuando conseguimos estar al mismo nivel. Y bueno, eso se aprende en familia. Es el lugar donde se aprende a perdonar, donde se aprende a respetarse, donde se aprende la inclusión, a querer a los demás así como son. Bueno, creo que para nosotros el reto es doble como pastores. Por una parte, aprender a ayudar, porque es parte muy importante de nuestra labor sacerdotal, la pastoral familiar, ayudar a que se dialogue en familia. Y en segundo lugar, nosotros como sacerdotes, aprender a dialogar entre nosotros. Es muy triste que en ocasiones cuando estamos juntos 2 sacerdotes, pues caiga uno muy fácil pues simplemente en murmurar, en criticar al obispo, en criticar esto o aquella decisión, en intentar resolver esto o aquello. Y creo que, bueno, el reto es esto, es decir, bueno,
que mi familia sea escuela para diálogo, no escuela de descontro, ¿no? de discusión, sino encuentro, de encuentro. El diálogo auténtico requiere también, y con esto termino, dice el Papa, crear nuevos espacios para el diálogo. Crear nuevos espacios para el diálogo. Desafortunadamente, en las ciudades modernas hemos perdido los parques, hemos perdido las plazas, hemos perdido los lugares donde se podía desarrollar ese diálogo. A mí me encanta mucho, estoy muy orgulloso de ser mexicano, pero pienso que pasa igual en toda Latinoamérica, que hemos heredado esa parte buena y noble de la sociedad sevillana, que delante de la iglesia muchas veces hay una plaza y hay un kiosco o un lugar donde uno puede estar simplemente tranquilo charlando entre amigos. Hay que recuperarlo, porque eso es cristiano. O sea, los cristianos, lo que hemos recibido de Dios es esta capacidad de hablar, y bueno, creo que para nosotros el poder transmitir a los demás que Dios nos ha creado para el encuentro es muy importante, y bueno, todo lo que podamos hacer en nuestra labor sacerdotal para favorecer estos diálogos auténticos siempre será poco, porque, bueno, en definitiva siempre le decimos a los demás que hemos sido creados no solo para hablar con ellos, sino para hablar con Dios, y ese es el reto que tenemos, conseguir que las personas se encuentren entre sí y se encuentren con Cristo, como dice ese número 3 del Evangelii Gaudium. Muchas gracias. Muchas gracias al padre Sergio por su exposición. Vamos a pasar entonces a las preguntas. La primera pregunta es desde Venezuela. Seguimos acompañando a las personas en sus necesidades, pero está este ambiente bastante difícil y bueno, a veces no es solamente la oración personal suficiente, creo que está desbordándonos nuestras expectativas y esperanzas. Es muy doloroso acompañar a este pueblo que está sufriendo tanto. Para mí, gracias a Dios, pues la celebración de Eucaristía diaria y poderla transmitir por algún medio, pero estamos como, ¿qué más podemos hacer? Pues este diálogo, al no ser persona a persona, es más difícil. Agradecería porque de verdad que nuestro pueblo necesita sacerdotes bien formados, bien nutridos, pero ¿qué palabras, qué algo más podemos ofrecerle? Muchas gracias, buenas tardes. Padre Miles, bueno, primero que nada creo que es muy importante que de verdad la gente sepa que los demás estamos rezando por Venezuela. El Papa mismo la menciona frecuentemente durante el Ángelus, pero pienso que al menos los que estamos aquí en Roma y que recibimos noticias de ustedes, porque hay también muchos sacerdotes venezolanos que están estudiando aquí, los llevamos muy en el corazón. Pienso que hay dos cosas importantes que siempre podemos hacer delante de un conflicto, no solo en el caso de Venezuela, sino en general, delante de un conflicto. Creo que lo primero es ser serios y no dar simplemente palmaditas y decir, no, ten confianza, va a pasar, tal, no sé qué, porque la otra persona, a ver, lo voy a decir en mexicano, está enchilada, está enojado, ¿sí? Entonces, lo primero es escuchar e intentar ayudar a la otra persona a que verbalice su emoción, a que diga, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? O sea, que le ponga palabras a lo que está sintiendo. Porque mientras la otra persona no consiga eso, verbalizar lo que le pasa, le va a ser más difícil, pues, aceptar el conflicto en el que está viviendo y encontrar modos para salir de él. Muchas veces, creo que todos tenemos la experiencia en la dirección espiritual, ayudándole a las personas a hablar. Muchas veces ellos solos se dan la solución a sus problemas, porque basta simplemente eso, que verbalicen las emociones que los están bloqueando. Y eso me parece que es un primer objetivo, el que eso se sientan queridos y a través de preguntas con sencillez,
sin invadir, pero con cariño, los ayudemos a que saquen el enfado, a que consigan ponerle palabras a lo que les está pasando. Y en un segundo lugar, creo que como decía usted, pues no basta rezar, sino que hay que crear espacios para el diálogo. Y en ese sentido, creo que repito, que los sacerdotes tenemos una responsabilidad porque somos guías de la comunidad. Hay un documento que se publicó de la Congregación para el Clero un poco antes del gran jubileo del año 2000, que decía así: el sacerdote guía de la comunidad, guía de la comunidad. Y como guías de la comunidad, creo que es muy importante identificar a las personas que pueden dar propuestas positivas y que digamos, que pueden ayudar a los demás a descubrir puntos de unión y puntos de mejora. No nos toca a nosotros, ya nos supera la pastoral ordinaria, no nos toca a nosotros ser políticos, no nos toca a nosotros resolver todos los problemas, pero sí que nos toca encauzar, descubrir vocaciones de gente que se puede meter a resolver problemas en sociedad, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, ese es un reto también que tenemos todos de aprender a valorizar a las personas que pueden unir y que tienen iniciativas, pues para que las pongan en servicio de los demás. Pero entiendo que es una situación muy difícil la que están viviendo y bueno, no tengo aquí una bola de cristal, una esfera para sugerir otras cosas, pero mientras tanto pienso esto, que el favorecer el diálogo con ellos para escuchar su conflicto, que lo verbalicen y luego descubrir líderes en este sentido en la parroquia que ayuden a unir, me parece que son dos cosas que sí están a nuestro alcance. En esta situación de pandemia, de aislamiento, ¿cómo podemos nosotros los sacerdotes fortalecernos, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos que dar la fuerza a las personas que viven esta situación. Y como tú sabrás, el Perú es uno de los países más afectados en temas de salud, políticamente, socialmente. Estamos en una crisis bastante grande. Entonces, ¿qué consejos nos darías a nosotros, a los sacerdotes, para mejorar en ese aspecto, en temas del encuentro y tampoco, pues, ayudarnos, ¿no? A no rompernos frente a esta situación? Ahí entiendo, es una situación muy, muy dura, pero pienso que dentro de lo terrible que es, pues esto, primero que nada hay que darle gracias a Dios de que tenemos la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza a los demás, de llevarle los sacramentos, pero claro, lo que se pone en prueba es nuestra fe, ¿eh? Nadie da lo que no tiene. Y hay un escrito que lo leí hace poco del joven teólogo entonces, Joseph Ratzinger, de 1966, prácticamente al terminar el Concilio Vaticano II, en el que Ratzinger dice ahí, un segundo que aquí lo tengo, él dice, bueno, que para poder enseñar a rezar a los demás, tenemos que darnos cuenta nosotros como sacerdotes que la puerta por la que entra Dios en la vida de las otras personas es la fe del sacerdote. Son palabras que a mí me golpearon mucho porque dice, bueno, Dios entra en la vida de los laicos, en la vida del pueblo, Dios entra en la vida de los laicos a través de la puerta de la fe del sacerdote. Y creo que en ese sentido, estas palabras pues son exigentes porque lo que nos llevan es a decir, bueno, pues ¿yo cómo hago para tener más fe? ¿No? Y creo que, bueno, hay que tener también la confianza de decir, bueno, pues la fe es una virtud teologal, hay que pedirla. Y en ese sentido, pienso que en ese diálogo auténtico, en ese buscar ayudar a las personas a rezar, ayudar a las personas a recuperar la esperanza, pues lo primero es pedirle fe a nosotros, a Dios para nosotros mismos. Lógicamente, digo, estoy seguro que lo haces y que lo hacen todos nuestros hermanos sacerdotes que nos están viendo,
pedirle ayuda al Espíritu Santo antes de ir a confesar, antes de encontrar una persona. Lógicamente, el sentirnos instrumentos creo que nos da una gran serenidad, porque si todo dependiera de mí, pues qué lío, o sea, porque soy un poveracho, ¿no? Como dicen aquí, no todo depende de mí, depende de Dios. Yo estoy solamente, ¿no? Como decía el mismo Ratzinger, luego ya Benedicto XVI, somos un servidor más en la viña del Señor. Entonces creo que tener confianza es muy importante. Pero el segundo punto, hablando de diálogo auténtico, el Papa Francisco insiste mucho en que no hay que ocultarle a los demás lo que está pasando. Hubo un encuentro muy bonito aquí con sacerdotes de la diócesis de Roma, hace 2 años, si no me equivoco, en el que el Papa nos habló mucho de pedirle a Dios el don de las lágrimas para aprender a llorar con los demás, pero decía, bueno, hay que decirles, bueno, la Iglesia siempre lo ha dicho, este es un valle de lágrimas. Pero bueno, no todo se acaba aquí. No estamos en un valle de lágrimas que no tiene ningún sentido, sino que estamos en un valle de lágrimas, pero que luego será cielos y tierra nueva, y donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá llanto. Y entonces creo que aprender a hablar de la vida eterna es un reto que tenemos todos nosotros, porque pues no estamos preparados, ¿no? O sea, a nadie nos gusta morirnos, pero creo que en una situación como esta que estás viviendo, que está viviendo esta familia, me parece que como los demás no saben, pues al final el que tiene que decirle las cosas eres tú, es el sacerdote. Y me parece que ellos también tienen derecho a saber, decir, bueno, pues toda la familia está aquí, pero pues mira, si se mueren juntos, pues ya se encontrarán en el cielo. Vamos a aprovechar esto para que se encuentren, para preparar el pasaporte, para preparar el viaje y no tener miedo de mostrar la verdad, porque la verdad nos hará libres, ¿no? Ese es siempre el mensaje de Cristo, ¿no? El diálogo verdadero está en transmitir la verdad, pero la verdad es Cristo. Y entonces, si lo sabemos decir, creo que los demás les damos confianza, pero lo único que puedo decir ahora es, escuchándote, bueno, pues que rezaremos por esta familia enferma y que les digas que, bueno, pues que estamos aquí, sacerdotes de toda América, y que, bueno, pues nos los has puesto aquí en bandeja y vamos a rezar por ellos. Gracias. Hay varias preguntas relacionadas, Sergio, con el sacerdote y el uso de las redes sociales. ¿Cómo podría el tema que usted nos acaba de compartir, muy interesante, muy importante, manejarlo sin necesidad de meterme a esto de las redes sociales? Aunque yo sé que actualmente pues es necesario, ¿no? Es importante manejar las redes sociales para poder llegar a más personas, pero estoy en ese embrollo. No sé, me detiene lo personal, pero por el otro lado como que también quiero animarme, motivarme para poder pues evangelizar y meterme en esto de las redes sociales, pero me es difícil. Muy bien. Bueno, Padre Martiniano, y todos los demás que hicieron preguntas relacionadas con esta. Luego voy a mandarles el link a un video que tengo sobre una conferencia. Está en italiano, es lo único, pero creo que al final italiano y español son parecidos, que está dedicada 100% a la identidad del sacerdote en las redes sociales. Pienso cuando yo decía que creo que algunos tienen que estar, o sea, tiene que haber alguien que esté en todas las diócesis, porque la Iglesia no puede no estar presente. O sea, tiene que haber alguien o desde la Oficina de Pastoral de Medios de Comunicación, o decir, alguien siempre tiene que estar, porque la Iglesia tiene que estar presente y tiene que haber información clara que se dé. Ahora, pienso que no todos tienen que estar, ¿sí? Y no todos los sacerdotes. A ver si consigo decir las cosas de modo sencillo, aplicando lo que mencionaba antes. Primero, considero que todas las parroquias es necesario que tengan una página web o una página de Facebook, en la que al menos, aunque sea una página estática, pero una página donde al menos aparecen
los horarios de atención sacerdotal, donde se puede reconocer, bueno, a qué horas hay misa, a qué horas está abierta la oficina de la parroquia, etcétera. Información estática básica, creo que todos estamos obligados y es muy fácil hacer una página web con ese contenido y de eso sí que considero que nadie se puede escapar. O sea, cualquier parroquia tiene que tener una página porque pues, es el mínimo de atención que tenemos que darle a los demás. En segundo lugar, considero que dentro de la oficina de pastoral de medios tiene que haber un equipo que ayuda a los sacerdotes a transmitir contenido bueno en las redes sociales. No todos tenemos tiempo para hacerlo. Creo que muchas veces lo que nos toca es ser simplemente, pues, canalizadores de buenos mensajes, de buen material que ya está en la red. O sea, más que intentar y que perder tiempo creando contenidos nuevos, creo que lo importante es transmitir contenidos que ya existen y que son muy, muy útiles. En tercer lugar, pienso que repito, no estamos obligados. Si uno quiere estar en las redes sociales, pues si está, pues como se dice en comunicación, hay que usar el lenguaje del medio, ¿no? Y si estoy presente en Facebook o en Twitter, decir, bueno, tengo que saber estar y en ese sentido, pues cuidar cuál es el tipo de fotografías que pongo, de mensajes que propongo, porque por desgracia las redes sociales simplemente son como una lente de aumento, como una grande lupa, que lo único que hace es amplificar lo que somos. Entonces, la gente verá lo que somos nosotros y en ese sentido estamos llamados a mostrarnos con sinceridad y entonces que vean que soy sacerdote, que las fotos que pongo pues corresponden a mi estatus, a mi dignidad, al mensaje que predico, etcétera, etcétera. En fin, el tema es muy grande, no nos da tiempo ahora de abarcarlo, pero yo considero repito, que si alguno de ustedes está, como dice, bueno, pues yo es que estoy muy dotado y me sirve mucho pues grabar mis homilías y luego los audios los mando por WhatsApp a los parroquianos, no sé qué, pues preguntarse si eso es verdad, porque a un parroquiano al que le llega todos los días un audio del cura, yo no sé si pueda cansarse, ¿no? Con todo cariño, ¿no? Pero hay otros, quizás hay uno que dice, bueno, es que es un fiera, predica súper bien y el contenido es breve, agradable, entretenido. Pues esa persona pues, tiene ese talento, tiene que usarlo. Pero repito, yo en este momento tengo presentes varios libros, pero están todos en italiano. Luego, tal vez a través del padre Juan Carlos Ibarra, cuando les mande la información para la próxima conferencia, les puede mandar el link al video que les he sugerido, que tengo grabado de esta conferencia sobre el sacerdote y medios digitales, y luego algún artículo también que tengo escrito sobre este aspecto. Desafortunadamente están en italiano, pero repito, bueno, creo que tampoco es tan difícil o tan imposible de entender. Muchas gracias. Hay bastantes preguntas, pero vamos a hacer una más para respetar los horarios previstos. La cultura del encuentro, todo esto empezó desde Iglesia en América. En Iglesia en América hablaban de propiciar los 5 lugares de encuentro para encontrarse con Jesús, que era pues la Sagrada Escritura, la oración, los sacramentos, los acontecimientos de la vida y la práctica de la caridad. Y entonces pues pensaba tal vez pudiéramos actualizar los lugares de encuentro, añadir a esta lista pues lugares de encuentro no tanto con Jesucristo, sino entre nosotros mismos. Sería interesante que ampliáramos la lista de hoy día, con los nuevos medios que hay, pues cuáles son los lugares de encuentro que pudiéramos propiciar para encontrarnos entre nosotros y tal vez también ayudar a que otros se encuentren con Cristo. Ese era el ángulo de mi pregunta. Pregunta, sugerencia. Sí. Muchas gracias, Monseñor Quintana.
Estoy súper de acuerdo. Creo que, bueno, allí están ya mencionados, ¿no? Es decir, bueno, el lugar donde nos encontramos con Dios, pero el lugar donde nos encontramos con los demás, yo pienso, repito, aunque pueda sonar muy sencillo, pero pienso que el primer reto que tenemos es el de la pastoral familiar y el recuperar el que la gente hable en familia. No sé cuál sea la situación. Gracias a Dios pienso que a pesar de todo, la familia en América está mejor que la familia en Europa. Aquí las cosas están muy rotas. Pongo solo un ejemplo de mi primer encargo pastoral, ya hace pues 22 años, recién ordenado sacerdote, me mandaron de capellán a una escuela en una zona, digamos aquí, obrera de la ciudad de Roma, y a mí me horrorizó de algún modo el que, no exagero, los grupos de los niños en la escuela eran de alrededor de 30 niños, de esos 30, 20 eran hijos únicos, y de esos 20, 15 los padres estaban divorciados. Entonces, es muy duro, ¿no? El que los niños hoy, pues, ¿por qué no? Digo, es que no hay nadie con quien hablar en su casa, porque los papás, los dos están trabajando, cuando regresan solo se enciende la televisión, cuando se come, también la tele está encendida, y entonces se ha perdido el hablar entre nosotros. Ya no se sabe hablar. De hecho, muchas veces los jóvenes prefieren escribir mensajes a hablar directamente, ¿sí? Y creo que eso pasa en todos lados. Entonces, tenemos toda una escuela, porque creo que esa es también la riqueza de la Iglesia Católica, en el que, repito, la Iglesia enseña a hablar, ¿eh? No solamente enseña a escuchar, sino a mí he aprendido muchísimo de la Iglesia en Italia, pero me sorprende mucho la institución del oratorio, digamos, del espacio de pastoral juvenil que está al lado de todas las parroquias, donde siempre hay una cancha de fútbol y algún lugar eso para charlar, para tocar la guitarra, para hacer teatro, ¿no? Y creo que es un lugar fantástico porque en las parroquias, pues eso, los muchachos aprenden a hablar entre sí, se pierde el tiempo sanamente, ¿no? Lo he dicho por eso el oratorio de San Juan Bosco, ¿no? Es decir, bueno, se usan las horas malas de los chicos buenos, ¿no? Y las horas buenas de los chicos malos, ¿no? Es decir, bueno, estar allí, creo que es una cosa que tenemos que favorecer, el que la gente hable en familia y el que descubran que la parroquia es un lugar agradable donde se puede estar entre amigos. Creo que esos son dos retos así muy inmediatos que están en nuestras manos. Y luego, lógicamente, pues sí, todo lo que se pueda hacer, también, repito, utilizando redes sociales, etcétera, etcétera, pues bendito sea Dios, pero me parece más importante favorecer diálogo en familia. Muchas gracias, Sergio, muy válido. Muy válido. Gracias. Muchas gracias a Sergio Tapia y a todos ustedes por la participación en esta primera sesión de la cultura del encuentro. Una disculpa por todas las preguntas que se quedaron pendientes, pero creo que pues ya terminamos, ya es el horario justo. Le pediríamos al profesor Sergio si es posible después enviarnos un resumen de bibliografía. Mencionó varios autores, Martin Buber, etcétera, textos que podamos aprovechar para profundizar en este tema, si es posible, además del video que nos sugirió, y luego se los haremos llegar a todos los inscritos a este curso. La siguiente conferencia es el 19 de octubre. Nos veremos igual a las 12 horas Central de México. Y pues estamos muy unidos en oración. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por su participación.